Bienvenidos a otro programa de la tertulia de Zarabanda. Este mes de septiembre hablamos de natalidad y maternidad en nuestra revista y contamos con dos invitadas de lujo que nos van a ayudar a analizar cómo viven, sobre todo las mujeres, este momento tan importante de sus vidas y qué tenemos que tener en cuenta en el parto, en el embarazo, en la crianza de los hijos y en esos momentos que son muy bonitos pero que pueden ser también difíciles. Me acompaña Diana Ordaliza, bienvenida. Gracias. Y también Elisa Dorado, psicóloga. Te voy a presentar, Diana, pero antes quiero felicitarte tu cumpleaños. Me han dicho que cumples años. Sí, efectivamente. Haces muchísimas cosas. No tardaría 9 meses en contar todo lo que haces, pero casi. Además de traductora, has vivido en Inglaterra, has trabajado fuera, has vuelto a venir aquí, tienes 2 hijos, un tercero en camino y 2 proyectos muy interesantes que luego te voy a preguntar por ellos, pero tienen que ver con la maternidad y con el embarazo. Cuéntame, ¿cómo crees que viven las mujeres ese momento de decidirse a ser madres? Porque es un proceso que cada vez en España llega más tarde. Es cierto, cada vez llega más tarde y ese proceso está caracterizado por una cosa en la gran mayoría de las mujeres, que seguro que Elisa también ve, y es el miedo. Las mujeres lo viven con mucho miedo desde que se lo plantean, durante el embarazo, durante el parto, durante la maternidad y por desgracia ese hilo conductor también nos lleva a una conciliación difícil, una maternidad difícil, una crianza difícil. Evidentemente no es el único factor, pero sí que es un hilo conductor. ¿Y cómo ves, Elisa, desde la consulta, desde DESICO, abordé muchas veces esas dificultades, ¿no? de gente que a lo mejor para ella es muy importante a nivel vital ser madre y las dificultades son enormes? ¿Cómo lo veis vosotras? Pues nos encontramos pues con todo tipo de circunstancias, pero sí que es cierto, ¿no? que a la hora de embaucarnos, ¿no? en un proceso como tal, plantearlo, hay que tener en cuenta muchas variables, que no todas dependen, ¿no? de nosotros, y bueno, pues cuestiones económicas, cuestiones laborales, de vivienda, a nivel personal también, ¿no? Pues el ver si estamos en el mismo punto, ¿no? Tanto una parte de la pareja como la otra, y bueno, y también pues la sensación de que queremos también hacer otra serie de cosas y bueno, pues intentamos apurar, ¿no? para que luego el momento de llegar a la maternidad sea también el más idóneo, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores. Son muchas las realidades y obviamente cada mujer va a tener un proceso distinto de decisión. ¿Por qué creéis que ahora, por ejemplo, hay más mujeres que deciden no ser madres? Que quizás parte tiene que ver con el feminismo, parte tiene que ver con la carrera profesional simplemente. ¿Por qué se da mucho más esta situación? Bueno, yo creo que también porque poco a poco no va siendo menos tabú esa posibilidad, porque hace un tiempo esto era impensable, ¿no? O sea, yo creo que nosotras, que somos de la misma generación, pues quizá no lo hemos planteado nunca porque no era una opción cuando nosotras éramos pequeñas y ya desde chiquititas, ¿no? Quedes con ese esquema. Pero hoy en día, afortunadamente también, hay otras opciones y la gente tiene pues la oportunidad de plantearse si quiere, si no quiere, si es ahora, si es en otro momento. Y luego, bueno, pues también están todas las dificultades que surgen a veces que no hacen posible que aunque queramos podamos conseguirlo, ¿no? Entonces... Yo, sin embargo, voy a dar la perspectiva contraria. Yo lo enfoco a menudo, si bien esto es una realidad y tienes toda la razón, yo lo enfoco a menudo desde el lado de que muchas veces se piensa que hay que elegir entre una carrera profesional más o menos exitosa y una maternidad. Y precisamente hay un halo de invisibilidad en torno a la maternidad y una serie de tabúes que hacen, en lo que yo veo, en mi opinión, que la gente lo retrasa. Incluso hay alguna gente que diga que bueno, pues que no es para ellos porque a la hora de elegir su carrera profesional es más importante. Esto no quiere decir, por supuesto, que la gente que no quiera tener hijos no lo haga conscientemente. Que es una decisión que, como dices tú, por suerte hoy en día la gente quizás es más libre de tomar. Pero yo sí trabajo y colaboro con un montón de mujeres que han decidido que no o lo han pospuesto por miedo a, en el caso del emprendimiento, perder clientes, que su reputación como profesionales se fuera por los suelos, no poder hacer frente a los gastos. Es una realidad bastante complicada. Pero es muy curioso, esa presión probablemente no existe con los que van a ser padres. A ver, eso es algo interesante. Existe menos, pero también existe. Porque tanto con los papás que son asalariados como con los papás que trabajan por cuenta ajena, yo también veo muchas presiones
que sin embargo en la mayor parte de los casos pueden sobrellevarlas porque la otra parte es la que suele ceder, flexibilizar, emprender. También yo vengo de un sector que es eminentemente femenino en la traducción, en las lenguas y también en la maternidad. La gran mayoría de profesionales que trabajamos ahí somos mujeres. Entonces yo trabajo más, o yo veo más casos de mujeres, pero eso no quiere decir que los papás no se enfrenten también a esta realidad. ¿Cómo lo ves en tu caso, Elisa? ¿Ves también ese cambio? Ese cambio. Sí, sí que veo. Es verdad que, claro, yo también, en general, a mi consulta que acuden mujeres, ¿no? Entonces, también las situaciones que atraviesan, pues son situaciones que a lo mejor pues, no son igualitarias, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, es una realidad muy concreta. Pero sí que es cierto, claro, y es que la mujer también tiene como ese hándicap, digamos, de vivir el embarazo, porque claro, si obviáramos esa parte, pues estaríamos como en esa igualdad de decir, bueno, pues partimos del punto de que hay que conciliar y hay que ver cómo organizamos la atención y el cuidado de los hijos. Pero claro, para una mujer en muchos casos, como decía, ¿no? También en su puesto de trabajo, enfrentar el momento de comunicar un embarazo, pues sabemos que también que es un momento muy delicado, ¿no? Y todo lo que puede ocurrir, que no tiene por qué, pero pueden pasar cosas durante el embarazo que conlleven bajas, faltas. Entonces yo creo que eso también, por eso también afecta más en este caso a las mujeres que a los hombres. Y no solo el embarazo, sino el posparto. Porque los partos, bueno, no tenemos mucho control sobre cómo va a ir un parto y mucho menos control sobre esa recuperación. Entonces a veces nos encontramos con que la recuperación física, psicológica o ambas es mucho mayor de la que esperábamos. Y sin embargo, a nivel social se espera que bueno, pues la baja maternal son 16 semanas, pues, o la baja de los autónomos, en fin, se espera que salgamos corriendo a las 2 semanas y eso en la gran parte de las ocasiones no ocurre. Quiero preguntaros, hay una visión muy idealizada del embarazo, de las maternidades, quizás por la imagen que proyectamos en redes sociales, quizás por la imagen en series o películas. ¿Qué provoca eso cuando luego se aterriza en la realidad? Pues no sé cómo lo vas a definir tú, Elisa. Para mí, frustración. Claro. Frustración porque hay un choque entre de la gestión de las expectativas de lo que uno ve por lo que tú dices, redes, o incluso simplemente más allá de las redes, la imagen de un anuncio de cuna de bebé, ¿no? O sea, esa imagen que nos transmite la sociedad a nivel marketing, a nivel redes, en la mayoría de los casos no es lo que luego se vive. Claro. Y por lo general conlleva una frustración muy grande y un desajuste de expectativas. Claro. ¿Cómo gestionamos esas expectativas, Elisa? Es complicado, ¿no? Porque es cierto eso, ¿no? Que si bien cada vez, ¿no?, se ve un poco más esa otra cara y quizá no tan amable, ¿no?, de lo que puede conllevar un embarazo, una maternidad, y cada vez pues, son más las creadoras de contenido que hablan como de esa otra visión, la presión existe, ¿no? Y no solamente a nivel de redes sociales, sino a nivel social, ¿no? Lo que se espera, y hay una visión muy romantizada, ¿no?, de lo que conlleva la maternidad, de la parte bonita de las luces, pero es verdad que también hay otra parte de sombras y eso pues está poco visibilizado. Entonces es cierto que eso al final, en una etapa como es esta para la mujer de especial vulnerabilidad, pues claro, supone una mayor ambivalencia, mayor inseguridad, ese nivel de culpa, ¿no? Yo he tenido pacientes en consulta agobiadísimas porque no sienten lo que se supone que tienen que sentir por sus bebés, como si hubiera un canon, ¿no? O no hago este tipo de lactancia con mi bebé, entonces soy peor madre, o todo lo que podamos, el sueño, el colecho, ¿no? Entonces llega un punto en el que dejan de oírse y atienden pues, a esa expectativa, a esa presión, y dejan de conectar con lo que quieren hacer, ¿no? Y ya se confunde un poco lo que quiero hacer de lo que debo hacer, y a veces resulta muy, muy complicado, ¿no? Sí, hay todavía un discurso de malas madres, ¿no?, que sea tan culpabilizador. Hay mucha culpa, ¿no? Yo siempre digo que cuando nace un bebé, nace el bebé y aparece ese sentimiento de culpa ya desde el embarazo también, ¿no? Y es muy difícil, ¿no?, mantenerlo ahí y al margen, y bueno, pues el trabajo en consulta viene un poco esto, ¿no?, a gestionar, ¿no?, esa culpa que nos dice, que nos pide, y ver, bueno, pues hasta qué punto viene de nosotros, de una necesidad nuestra, o viene impuesta, ¿no?, por el exterior y lo que se supone que se espera de nosotras. ¿Y cómo conciliamos, Diana, esas nuevas demandas, ¿no?, de esa personita recién nacida con esas todavía inquietudes laborales, personales que tiene esa madre, ¿no? Tú, además, con
con el proyecto de Tradu Babies también hablas, asesoras a muchas mujeres que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones. Pues realmente yo creo que, como bien dice Lisa, es que la culpa nace con la madre, o sea, nace cuando una se convierte en madre y nos acompaña, yo creo que siempre, y es una cuestión de gestionarla más que de obviarla. Es difícil, pero no es imposible. Ese es el mensaje que yo suelo transmitir. Y yo creo que una de las cosas que ayuda mucho a las mujeres es visibilizar la realidad, porque hace poco tuvimos un encuentro mensual de Tradu Baby, nos reunimos 16 emprendedoras, hablamos sobre objetivos, sobre dificultades, las que pues, cada una tenía, ¿no? Y lo curioso es que todas dijeron, mis dificultades siguen siendo las mismas, pero me siento mucho más fuerte para enfrentarme a ellas porque veo que no estoy sola. Claro. Y el gran problema de esa culpa, de esas demandas del recién nacido, el gran problema de la maternidad hoy en día es que se vive en solitario, mientras que hasta hace poco no era así. Hemos perdido... Antes había un entorno familiar, había una crianza más... entorno familiar o no necesariamente familiar, ¿no? La tribu, ahora se llama tribu, pero bueno, mi marido dice que antes se llamaba aldea. Claro, ese concepto de aldea, porque la crianza realmente no está pensada para hacerlo uno solo. Ese es el gran problema. Que bueno, no está pensada para hacerlo uno solo, pero se hace solo. Sí. Hoy en día, realmente, la gran mayoría de las familias, hablamos del mundo moderno, claro, la viven solas, pues eso, en el día a día están solas, llevan a sus hijos a escuela infantil o a colegio y van a trabajar y luego los recogen. No se comparte esa responsabilidad de los niños con un grupo de adultos, claro, que era lo que se hacía antes. No necesariamente una tribu ancestral, pero bueno, pues eso, tu tía, tu abuela, tu vecina, la prima segunda Paqui, se hacía de otra manera. Y hablábamos de esa parte como más psicológica, de estar preparados para ese cambio. Tú eres instructora de yoga también, también trabajas con muchas mamás o futuras mamás. Nuestra entrevistada, por ejemplo, decía que hacía pilates para prepararse un poco, para mantener la forma dentro de las dificultades de hacer ejercicio durante el embarazo, claro. ¿Cómo lo vemos también desde el punto de vista más físico? Yo quiero decir una cosa importante y es que el ejercicio durante el embarazo no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser restringido ni mucho menos, porque también depende mucho de cómo vengas tú. Muchas veces las mujeres ven que estás embarazada, entonces tienes que hacer las cosas A, B, C, ¿no? De repente tienes que ir a pilates o yoga para embarazadas, tienes que comprarte una pelota, tienes que hacer... Hay un pack, ¿no?, que puedes elegir. No, pero efectivamente, y resulta que a lo mejor, yo es mi caso, yo en mis 2 embarazos he entrenado hasta el final, yo no he hecho nunca una clase específica para embarazadas, he adaptado a mi entrenamiento y siempre me he encontrado con un montón de comentarios, a veces positivos y a veces negativos, de la gente, pues por ver a una embarazada haciendo algo que se sale de la norma. Entonces, a lo que voy con esto es importante que las mujeres escuchen a sí mismas y vivan su embarazo de forma individual, pero el yoga y el pilates tienen una cosa en común y es la gran herramienta que te va a ayudar durante el embarazo, el parto, el posparto, y es respiración y movimiento. Según distintas técnicas, bueno, son métodos distintos, obviamente, quien los conozca, pero al final lo que estás consiguiendo con yoga, con pilates para embarazadas, más allá de fortalecer y preparar, es sobre todo conectar con tu respiración y con esos movimientos que son la clave de conseguir un parto fisiológico o más llevadero y más fácil. Confiar también, ¿no?, en tus posibilidades. Esa es la tercera pata. Que se nos olvida muchas veces, ¿no?, que podemos y que sabemos hacerlo. Es que realmente yo, sobre todo, lo que trabajo con mis clientas en Tu Parto es Tuyo es el que entiendan en qué consiste el parto, porque una vez que se entiende lo que es un parto, se entiende fisiológicamente lo que es mucho más fácil confiar en tu cuerpo. Evidentemente hay que repetírselo a uno mismo, ¿no? Es como, yo puedo hacer esto, pero no es lo mismo que una mujer experimente esa intensidad durante una contracción y no sepa por qué y se asuste y diga, esto duele, jolines, es que esto duele más, y una detrás de otra, que esa mujer entienda qué es lo que está pasando cuando se produce esa contracción. Ah, bueno, es que mi útero, que es un músculo muy grande, está realizando una contracción involuntaria, es decir, que la va a hacer quiera yo o no quiera, y para ello está utilizando mucha sangre y mucho oxígeno dentro de mi cuerpo, y yo tengo 2 opciones: hacérselo fácil y respirar y acompañarlo, o hacérselo difícil, ponerme nerviosa, tensionarme y hacer que le cueste más. Claro. Y en esos cambios enormes del cuerpo durante el embarazo,
eso también tiene que ser psicológicamente muy complicado para la propia madre, que de repente su cuerpo, su imagen cambia absolutamente. En muchos casos sí, ¿no? Aquí también, pues como decía antes, hay muchas circunstancias y bueno, pues hay personas que ya venían a lo mejor de una relación complicada con el cuerpo, entonces aquí se acentúa. Pero bueno, sí que al final cuando acuden, en mi caso, ¿no? Cuando vienen, es verdad que el cuerpo queda como en un segundo plano, luego quizá con el tiempo, cuando ya se va sentando, aparece más esta preocupación, pero empezamos trabajando por el autocuidado básico, ¿no? Porque sí que vemos, de nuevo, ¿no? Imágenes en las redes sociales de mujeres que salen ya estupendas, ¿no? Claro. Que también las hay, ojo, que no digo que esto no sea una realidad, también hay mujeres que tienen esas circunstancias, pero no suele ser la gran mayoría. Entonces tú de repente, por desconocimiento, porque no te lo han contado, te ves con un cuerpo pues, que tú decías que no es tuyo, con el pecho de una determinada manera, y eso, bueno, pues yo parto muchas veces de ese autocuidado básico, de empezar pues por lo más simple, ¿no? Desde la alimentación, pero no desde vamos a comer de una determinada manera, sino come, porque es verdad que a veces no, es que es algo que lo básico del día a día queda totalmente relegado, ¿no? Entonces empezamos por asegúrate las comidas diarias, un mínimo descanso dentro de lo que se pueda esperar con un bebé, date una ducha cuando puedas, ¿no? Y tengas 3 minutos a poder ser sin bebé, sal a la calle que te dé la luz, ¿no? Y habla con gente, ¿no? Ten un mínimo, ¿no? de comunicación, y una vez que eso está restablecido, y si es una prioridad para la mujer, como digo que no en todos los casos es así, ya empezamos a ver cómo de posible es incorporar quizá una rutina, ¿no? de ejercicio, porque cuando hablamos de ejercicio como tal y lo vemos, ¿no? hay que incorporarse, hay que recuperarse, también se convierte en otra exigencia más, porque es como, vale, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo? No tengo un minuto, ¿no? Quizá tener información de qué actividades puedo hacer que me permitan llevar al bebé, porque quizá estoy en una etapa en la que separarme de mi bebé me es inconcebible, entonces favorecer espacios también que permitan esto, ¿no? Pues que el yoga, el pilates también con bebé, ¿no? El tener a alguien, ¿no? Ya sea mi pareja o cualquier otra persona que se pueda encargar, ¿no? Creo que hay que cuidar con muchos espacios para que la mujer pueda decidir si quiere incorporar esa... Ahí volvemos, por ejemplo, al debate reabierto un poco quizás de cómo configuramos esas ayudas de paternidad y de maternidad, ¿no? Y por ejemplo está el debate de si obligamos a los padres a que se tengan que coger unos meses en esos primeros meses con la madre para que no sea solo la madre, porque al final lo que hemos visto es que los padres mayoritariamente empiezan a cogerse esas bajas de paternidad, pero se tiende a alternar madre-padre, madre-padre, en vez de, digamos, esos meses primeros que a lo mejor a nivel de apego, sobre todo con la madre, pero también con el padre, son muy importantes. ¿Cómo configuramos esas bajas de maternidad y paternidad para que esté acompañada también la madre ahí? Esto es verdad que es muy personal, ¿no? Y que también depende pues, eso de las circunstancias que se den, ¿no? A menudo pues, es que una de las dos partes es autónoma y quizá pues, el concepto baja queda ahí un poco como algo idílico, ¿no? Pero fíjate, perdona que te interrumpa, pero fíjate que al margen de eso tú decías... Lo que ha dicho la palabra. No, lo de obligar a los padres, es que no es... Me ha rechinado el... es que no son los padres, son las empresas. Que la mayor parte de los casos, al padre le gustaría coger esa baja continua, pero no le dejan. O se va a meter en un problema o se va a quedar sin trabajo si elige esa opción. Eso es una realidad que está ocurriendo. Entonces, imponerlo como norma quizás solucione problemas, pero luego nos encontramos que a lo mejor a las 16 semanas, que realmente es un tiempo muy corto de vida para un bebé, no hay un plan B, porque todavía el bebé no está preparado para una escuela infantil, los padres no consideran. Entonces, realmente es poco tiempo de baja. En general. Eso es. Ya no hablemos de los autónomos, que también la tenemos, pero bueno, otra cosa es la practicidad de ello. Hay que cambiar eso de, no, bueno, pues 16 semanas y a correr. Y luego la forma de distribuirlas, pues como decías, que va a depender mucho de muchas circunstancias, ¿no? Pues hay gente que el hecho de de hacerlas, ¿no? Que cuando uno acabe otro empiece le da cierta paz por lo que hablábamos, ¿no? Porque por el tema de incorporar al niño o a la niña directamente a una escuela infantil con 8 meses, ¿no? Que son muy chiquititos. Hay personas que prefieren ponerla junta, hay gente que tiene vacaciones acumuladas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que tengan la posibilidad de poder decidir, lo que no siempre es así, ¿no? Que a veces ven impuesto y es lo que hay, o justo acaba de cambiar uno de trabajo y entonces son muchas las circunstancias. Y estamos hablando mucho de lo laboral. En el reportaje que hicimos nos decía mucha gente de, bueno, es que para ser madre quizás lo más importante es tener una vivienda. Es decir, es que si no tengo intimidad, ¿cómo voy a, no ya ser madre, sino tener una pareja estable si quiero estar con ella en mi propia casa, ¿no? ¿Cómo afecta la vivienda a esa decisión
de poder tener un hogar, ¿no? En definitiva. Yo creo que ahí voy a hacer de abogada del diablo, y es que lo que yo observo, sobre todo habiendo vivido en Reino Unido y ahora estando aquí otra vez, es que aquí la maternidad se enfoca de una manera muy perfeccionista, es decir, que para dar el paso tengo que tener un trabajo fijo, tener una casa en propiedad, tener todo en orden, y es que ese momento no va a llegar. Bueno, a ver, a lo mejor llega, pero lo más probable es que no llegue en un plazo realista. Entonces, esa también es uno de los factores por los que la edad de maternidad se va alargando y se va alargando, se va posponiendo, porque la gente espera que todo esté perfecto. Y sin embargo, bueno, pues a ver, obviamente un alquiler no te aporta tanta tranquilidad como una casa en propiedad, pero es una solución, ¿no? O sea, yo muchas veces, sobre todo acompañando a otras mujeres que no se deciden porque tienen miedo por cuestiones laborales o por cuestiones diversas, al final es, que no sé si tú también lo verás, ¿no? Es, vale, pero es que el momento perfecto no va a llegar. Claro, claro. Y bueno, nadie te dice que no vayas a poder hacer cosas con un bebé. Obviamente, si no tienes techo y si no tienes ingresos, quizá no sea la decisión más adecuada, pero entre eso y estar y que todo sea de revista, hay un punto medio. Claro, claro. Claro, sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y que volvemos un poco a la parte de en qué nos estamos basando, en un guión de vida establecido de esto va en este orden, o en lo que realmente nosotros queremos hacer, ¿no? Porque si nos tenemos claro que en un momento determinado pues queremos convertirnos en padres, bueno, pues ya las cosas, es verdad que siempre dentro de unos baremos, ¿no? No siendo tampoco totalmente idealistas, pero que luego se van colocando, ¿no? Que nadie nos asegura que por tener un puesto de trabajo determinado pues no vayas a poder perderlo una vez que te has lanzado a la aventura, ¿no? Entonces, volvemos a la parte de escucharnos y qué queremos nosotros y si es posible, pero bueno, dentro de unas garantías mínimas, pero tampoco esperando, ¿no? Que llegue pues ese momento estupendo, ¿no? Ahora se ve mucho también con esta otra figura que aparece ahora cada vez más, ¿no? De ser madre soltera, ¿no? Es decir, pues es que antes, hace unos años, esto era impensable por el miedo de cómo voy a hacerlo, ¿no? Que es verdad que realmente es complicado, pero bueno, que también que hay otras posibilidades y quizá, pues bueno, no llega el momento de tener una pareja y aún así no te puedes lanzar, ¿no? a este proyecto. Es tal cual, pero es que además esto a mí me toca con algo que habéis dicho antes, de que todo tiene que seguir unos cánones, ¿no? Y ya desde el embarazo, ¿no? Porque en el embarazo, por ejemplo, la idea es que a la mujer le tiene que encantar su barriguita, que se tiene que hacer un montón de fotos y precisamente yo concuerdo con la idea que decías antes, es que este cuerpo no es mío. Claro. Es que yo no tengo esta barriga, es que normalmente yo me puedo atar los cordones sin problema. Entonces, no todo tiene que ser según esos cánones. Rápidos, claro. Sí, son cambios rápidos, pero bueno, que o sea, a eso iba con lo de individualizar y atender a cómo te sientes. El hecho de convertirte en madre tampoco va a suponer que no vayas a poder hacer nada más con tu vida, tipo, pues eso, que no vayas a poder cambiar de profesión o estudiar algo distinto. Evidentemente va a ser más complicado que sin hijos, eso es una realidad. Pero no es imposible, la vida no se para ahí. Eso es también una idea que está muy, muy presente en nuestra sociedad, de que una vez que eres madre, se acabó. No, no se acabó, es el principio, de hecho. Es otra faceta más que no invalida todas las anteriores o todas las futuras. Para nada, y de hecho yo suelo decir que ser madre te da mucha fuerza, te da mucha energía. También te quita horas de sueño. Sí. Pero paradójicamente te da ese arranque que antes de ser madre no tenías. Te hace cambiar perspectivas, te hace que te plantees opciones que antes no contemplabas y sobre todo, por ejemplo, en el campo de emprendedoras, te da mucha fuerza para decir, no, es que tengo que hacer esto porque de esta manera sí puedo vivir la vida que yo quiero o estar más tiempo en casa y de la otra manera no. Y antes no tenías esa motivación. Y ese retraso de la maternidad del que hablábamos, de hecho España es de los países con más madres, por encima de los 40 años incluso, que empiezan a superar a las madres jóvenes. ¿Qué supone para las madres serlo a esa edad ya más tardía, entre comillas? Yo creo que eso tiene distintos prismas, pero abordándolo, por ejemplo, desde el parto, supone que las madres, ciertamente a mayor edad, hay un aumento estadístico, no individual, del riesgo estadístico, pero ya supone que esas mujeres se van a enfrentar a muchísimas más barreras para vivir su embarazo y su parto desde el centro. Es decir, se van a ver cómo profesionales basados en protocolos toman decisiones por ellas y les dicen que
les colocan la etiqueta de alto riesgo. Sí, simplemente. embarazo geriátrico. De Sí, embarazo geriátrico, se dice así. De hecho, que suena duro. El término entiendo que es doloroso. Porque, Sí. claro. El término solo designa, creo que a las mayores de 40 años o a mayores de 35, 40 años se considera, y embarazo de riesgo también. Sí, Claro. sí. Claro, ¿qué pasa? Eso ya, aunque tú tengas una conciencia, o digamos, por así decirlo, te hayas trabajado y te encuentres bien, eso ya te va a condicionar Claro. el que te atribuyan esa etiqueta y no va a ayudar a ese miedo intrínseco que en la gran mayoría de las mujeres acompaña a los embarazos y los partos. Entonces, estas mujeres que se enfrentan a la maternidad más tarde van a ver más dificultades, ya de por sí, Claro. a la hora de enfrentarse al sistema, a la hora de dar a luz. Probablemente la recuperación posparto, teniendo en cuenta que se enfrentan a más dificultades y por estadística más intervenciones, la recuperación por estadística va a ser Claro. más dificultosa, más larga, y al final yo creo que eso va incrementando la idea de que la maternidad es muy difícil, el parto es traumático, cuando hasta hace nada la maternidad, los partos eran una realidad Claro. más andar por casa, era algo natural, y hoy en día se está convirtiendo en un artículo de lujo. ¿Cómo lo ves, Elisa? ¿Hay esa dificultad añadida cuando se es madre más tarde? Sí, yo lo veo mucho desde antes, ¿no? Desde cuando nos vemos en la búsqueda, ¿no? Claro. Del embarazo, en el que llega un momento, ya no solo porque tú lo hayas decidido tomar esa decisión a lo mejor más adelante, sino porque las circunstancias te han llevado ahí, ¿no? Porque puede haber dificultades, puede haber problemas, puede haber infertilidades. Es que las mujeres se enfrentan al problema de la edad, de ese reloj biológico no reloj biológico, perdón, sino reloj puesto desde fuera, ¿no? Decir, no, es que tienes una edad, para los tratamientos hay una edad límite, entonces, aunque intentan, ¿no? Decir, bueno, estoy dentro del proceso, lo puedo hacer, eso es algo que va condicionando sus decisiones, el meterse o no en un tratamiento, el que ya se vea el embarazo como algo patológico, porque ya es como, no, es que no llego, entonces se toman decisiones muchas veces sin control porque no hay tiempo, y ahí, claro, ahí van gestando, ¿no? Como una serie de síntomas y de miedos y de culpas que luego ya, en caso de conseguirse el embarazo, pues ya empezamos el embarazo desde un punto bastante negativo, ¿no? Porque ya lo vemos como que algo está mal desde el principio, ¿no? Que no dependa únicamente de nosotras. Entonces, está claro que la edad es un factor, pero muchas veces está muy volcado y se nos escapa, ¿no? de las manos. Me parece muy importante lo que mencionas de la infertilidad, porque estamos hablando todo el rato de que todo va bien, ¿no? Y luego hay un montón de realidades, ¿no? Buscando datos encontraba, claro, es que se dice que a lo mejor tardas 12 meses, ¿no? Se recomendaba no pedir ayuda especializada. Es un plazo normal para quedarse embarazada. A lo mejor 12 meses hasta que te quedes embarazada. Que algo que me sorprendía, ¿no? Porque tenemos esa idea de urgencia, de que sea para dentro de 2 meses, ¿no? Como mucho. Y luego también que la infertilidad es, decía un estudio, en edad adulta o en edad fértil, la enfermedad que más mujeres y hombres probablemente van a tener, ¿no? Que a lo mejor era un 20% o era una cosa bastante extendida. ¿Cómo gestionamos eso de lo que de nuevo tampoco se habla? Os pregunto a las dos. Es que eso es muy interesante lo que comentas, porque se tiene la idea, yo creo que desde que somos adolescentes, ¿no? De que en el momento que tengas un descuido te vas a quedar embarazada. Y luego volvemos a la gestión de expectativas. Muchas mujeres dicen, bueno, pues es el momento, claro, y no me quedo embarazada, esto no llega. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo me falla? Y sin embargo, muchas veces estamos dentro de un proceso, dentro de un rango normal. Es cierto, se puede tardar hasta 12 meses en conseguir un embarazo y es considerado normal. Pero es que hay una serie de... Vuelvo a lo de que estamos muy desconectados de lo que es un embarazo y un parto, porque hay una serie de cosas que también son muy desconocidas hasta que las mujeres las viven, como pueden ser las pérdidas. Las pérdidas, sobre todo dentro del primer trimestre de embarazo, son muy comunes, entre un 10 y un 15%. De cada 4. Sí, sí. La última estadística que yo vi era entre un 10 y un 15%, pero un 20 o un 25% es extremadamente común. También depende de la edad, obviamente. Pero las mujeres, y esto lo he visto, o sea, lo habrás visto tú también con tus pacientes, no lo saben. En el momento en el que alguien pierde el bebé dentro de estos primeros meses, algo que se considera normal, viene una serie de sentimientos de culpa, de trauma, de ¿por qué mi cuerpo me falla así? Es que es normal. Y sin embargo, la mayor parte de la gente no lo sabe.
¿Cómo lo ves, Elisa? Estas situaciones se dan mucho, hay que abordarlas también con ese acompañamiento también psicológico. Sí, sí, o sea, eso es la realidad en consulta, ¿no? Se dan de muchas maneras y en momentos distintos del embarazo, pero es algo que es así, ¿no? Y que añadido al dolor de haber perdido un embarazo, de estar tardando en conseguirlo, se añade pues ese tabú, eso que hablábamos, ¿no? De que es que no te lo cuentan, ¿no? Y es muy curioso cómo en el momento en que empiezas a hablar, empiezas a normalizar, empiezan a hablarlo, ¿no? Y a comentarlo con otras mujeres, se dan cuenta de que esto pasa muy a menudo, que es algo que ocurre y volvemos otra vez a esa cara amable de la maternidad, que nadie cuenta, ¿no? Que nadie dice. Entonces, en el momento en el que te ocurre, lidias con dos duelos, con el que estás viviendo y con el de, eso me pasa a mí, ¿no? Hay algo en mí, hay algún problema. Sí. Está totalmente invisibilizado, la cara menos amable de la maternidad, porque volvemos a lo de que, bueno, pues el embarazo es perfecto, el embarazo llega enseguida, te tiene que encantar la barriga y sin embargo, y por eso partiendo de la base de que te encuentres bien en tu embarazo, que eso no lo hemos tocado, no se da en todos, ni muchísimo menos, y tampoco es que tu cuerpo te esté fallando. Entra dentro de la normalidad. El embarazo es todo, es esa etapa en la que todo lo que no es normal es normal. Es lo que suelo decir. Qué bueno. ¿Cómo es ese durante, no? Decías, puedes estar mal también durante el embarazo, claro. Puedes encontrarte fatal. Y sin embargo, pensar, jolines, pero si yo las embarazadas que veo están estupendas, están yendo a pilates, están tomándose café con las amigas y yo estoy, pues eso, yo lo único que quiero hacer es vomitar, tirarme en el sofá, estoy reventada. ¿Me duelen los pies? Es otra realidad, es otro de esos choques de expectativas que, a ver, no es que todos los embarazos vayan a ser malos, ni mucho menos, pero cabe la posibilidad. Claro, son 9 meses, ¿no? En 9 meses pues pueden... Incluso son más de 9 meses. Sí, son más, claro, 9 meses cortos, ¿no? Y ahí de nuevo aparece la culpa, ¿no? Claro, o sea, es normal que si yo llevo 4 meses vomitando cada 20 minutos, no puedo prácticamente trabajar, cuando me crece la barriga no puedo coger el coche. Es que es normal que haya momentos en los que no me gusta estar embarazada y ahí de nuevo aparece esa culpa de entonces no quiero a mi bebé, ¿qué me está pasando? Va a tener repercusiones en el bebé, no sé, miedo de que le pase algo al bebé por yo tener miedo, por yo estar cansada o por no poder comer, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, es que me dice la matrona que tengo que comer esto, y es que no me entra porque no tengo hambre, entonces todo el rato, ¿no? Entre lo que tengo que hacer y lo que mi cuerpo me pide. Entonces es que es muy complicado también, ¿no? Y sin embargo, volvemos al vaso medio lleno. Después de todo lo que hemos hablado, en Rivas concretamente es una ciudad con una natalidad muy alta. Hay muchas mujeres en Rivas que son madres o que están en el proceso de ser madres. ¿Qué puede tener Rivas para que, digamos, se den esas condiciones para que haya más natalidad que en otras ciudades? Hablamos de una de las 10 ciudades con más natalidad de España, la segunda de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre en Rivas o qué circunstancias, qué ingredientes se dan para que sea un poco más fácil ser madre aquí? Es que lo que yo pienso cada vez que voy al centro, sobre todo con mis hijos, es que no sé cómo hay gente con niños pequeños que vive allí. Eso es lo que a mí me llega. Sí, porque claro, ¿qué pasa? Que vamos a poner el caso, ¿no? Tus hijos creo que son un poquito más mayores, los míos son muy pequeños, tienen 3 y 1 año. Claro, tienes que tener 1000 ojos, los tienes que llevar de la mano, entonces lo que creo que da Rivas, o al menos a mí me da Rivas, es espacio. Y el decir, bueno, pues puedo ir por la calle, es una acera más o menos ancha, no tengo que estar pendiente de que se vaya debajo de un autobús. Hay recursos para la infancia, bueno, lo de los colegios, hay colegios, pero eso ya son los juegos del hambre, no vamos a entrar ahí. Pero hay más opciones, incluso como hay muchas familias, no eres la única, volvemos a lo de visibilizar, no eres la única que va a la pizzería a la 1:30 o 2 a comer con sus hijos y no te miran mal por ir y bueno, pues oye, pues... ¿Es más fácil encontrar, digamos, esos grupos de apoyo, esas realidades parecidas a las tuyas? Yo creo que sí, que es más fácil también encontrar otros padres, otras madres, hacer un poco de tribu, como se viene barrio, haciendo, ¿no? Y al final también acabas moviéndote en los mismos entornos, haciendo las mismas actividades, hay mucha actividad, ¿no? A nivel cultural. Entonces, eso también hace, ¿no? Que haya más contacto que a lo mejor una ciudad pues, más grande como Madrid, en la que es totalmente individualista, ¿no? Que tienes que ir en autobús a lo mejor de tu casa al colegio y corriendo no hay parques, ¿no? Entonces yo creo que el que haya espacios como hay aquí, al aire libre, que los niños jueguen, también hace que entre los padres pueda haber redes, conexiones, ¿no? Y aparte que yo, al menos por ejemplo, cogiendo el ejemplo de Madrid, ¿no? Cuando voy a Madrid digo, aquí no hay niños, que es normal por otro lado, ¿no? Vuelvo a lo que he dicho antes, pero te sale de ojo viniendo de un sitio como Rivas, que hay muchos niños que de repente no los haya. Y también en eso creo que como sociedad estamos fallando, porque
los niños hacen falta y sin embargo cada vez son más un estorbo que algo necesario. Porque hay ese mensaje de que los niños estorban, lo hemos llegado a ver ahora hasta en restaurantes o hoteles que impiden la entrada con niños. Bueno, pues porque volvemos a lo de estar muy desconectados de lo que es un niño. Mucha gente o muchos adultos no entiende que un niño pues, va a hacer ruido, no se va a estar quieto 2 horas sentado a la mesa, va a manchar. Claro. Y sin embargo tenemos la expectativa de que bueno, pues los niños van a sentarse correctamente, van a ponerse la servilleta en el regazo y nos van a dejar comer como adultos que somos. Es que no es así. Es que la maternidad cambia muchas cosas. Eso no quiere decir que no vayas a poder seguir haciendo cosas, pero es que cambia la manera en la que las haces. Y sin embargo hay adultos o gerentes de restaurantes que bueno, pues que esa realidad no va con ellos, ¿no? Y yo creo que flaco favor nos hacemos como sociedad excluyendo una parte tan vital de la sociedad. Claro. Sí, eso es, ¿no? Y que los negocios que apuestan, ¿no?, por opciones con niños, al final también yo creo que es un beneficio para ellos, ¿no? Porque al final a mí me pasa, ¿no? Cuando vas a mirar qué hacer, a dónde ir, pues intentas buscar un sitio donde los niños, entendiendo que los niños se quieren mover, Claro. Que sea un sitio donde tenga, ¿no?, opción pues para que jueguen, para que pinten, para que hagan. Entonces yo creo que al final es un beneficio para todos, ¿no? Para nosotros, porque nos da un espacio en el que también, claro, los niños están entretenidos, tú también puedes, ¿no?, dialogar con otros adultos y tener una conversación no más allá de algo infantil, pero es que también para ellos, ¿no? Porque yo creo que hay espacio para todo, que si facilitas, aunque sea pues una salita o lo que sea, es que es bueno para todos, yo creo, ¿no? Es que Quieren robots, ¿no? Sin hijos, sin emociones. a mí me parece que hay una gran como- contradicción hoy en día, que es, es que el problema de las pensiones es que la natalidad está muy baja, es que hacen falta más niños, pero que los dejen en su casa hasta que cumplan 18 años porque estorban. Es muy complicado. Entonces, El pack es completo, no tienes que cogerlo. claro, es que viene lo uno con lo otro. No sé, es como pretender que vaya al colegio o a la escuela infantil y que no se ponga malo, tampoco va a ocurrir. Bueno, nos dejamos un montón de cosas en el tintero de lo que decías de la lactancia, es un temazo también solo para hablar, ya aparte. Del parto hemos dejado también cosas por el tintero, pero nos tenemos que despedir. Como veis, en Rivas hay muchas madres, muchos niños, muchos padres, muchas niñas y por tanto podríamos estar otra hora debatiendo, pero tenemos que dejarlo. Quiero decir, sí, que hemos hablado sobre todo o hemos hecho una especie de sobreentendido hablando de realidades muy mayoritarias, de familias, digamos, heterosexuales, blancas. Hemos hablado un poco de monomarentales o monoparentales. Hay muchas otras realidades donde estas dificultades se acentúan y sí que quiero despedirme, digamos, poniendo un valor a todas esas personas que puedan o no ser padres y madres, entran en los procesos de adopción, porque hay muchos niños y niñas que desafortunadamente no tienen ese padre o madre que les proteja, que les haga, digamos, sentirse en un hogar, y chapó por esas familias que acogen a esos niños y niñas, y además en Rivas, que es una ciudad que da muchas muestras de solidaridad cuando, en este caso, de manera temporal, cada verano, cada año acoge a esos niños y niñas de familias saharauis para que puedan hacerse chequeos médicos, para que puedan conocer otras realidades que desafortunadamente en otros países son mucho más duras las condiciones para la infancia. Por tanto, nos despedimos con ese deseo de una sociedad mucho más amable para los niños, para las niñas y también para las mujeres y familias y hombres que quieren tener un hijo o una hija. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Zarabanda y recordad seguirnos en YouTube y en nuestras redes sociales. Un saludo.